Hubo un momento muy particular durante una entrevista donde estaban todos los chicos de BTS respondiendo ciertas preguntas en medio de una dinámica. Claramente llegó el turno de Jungkook de responder una pregunta que a simple vista parecía fácil y algo corta de responder, pero la acción de Jungkook hizo que cada uno de nosotros le pudiera dar un significado más importante, ya que nuevamente sus acciones son aquellos que nos indican que la relación que tiene con Jimin es algo muy especial, algo que solo ellos dos entienden. La pregunta que le hicieron a Jungkook era ¿qué le gustaba? A lo que Jungkook, en lugar de responder cualquier cosa, al instante él simplemente estiró su mano, en un gesto que para muchos fue espontáneo. Parecía querer señalar algo, pero ¿a quién? ¿A quién podría señalar Jungkook cuando le hicieron la pregunta de qué le gustaba? Curiosamente, su mano señaló a donde estaba Jimin. Incluso Jimin hizo que su cabeza se pusiera un poco para el costado, pero Jungkook estaba señalando claramente a su dirección, como si quisiera decirnos entre líneas y sin mencionarlo en palabras, que lo que le gustaba estaba literalmente frente a él. Otra cosa curiosa es lo que hace Jimin, porque si bien es cierto no lo mira directamente y él no señala y no se siente aludido, pero tiene esa sonrisa en el rostro, esa sonrisa que nos indica que efectivamente él sabe lo que Jungkook está haciendo y está tratando de decir. Pero claro, ellos nunca van a hacerlo o van a decirlo de una manera directa, así que después de estirar y pasar por este pequeño momento, y que incluso todos los miembros voltearan expectante a ver lo que Jungkook tenía para decir, pero Jungkook se corrigió en ese mismo instante y dijo mi voz, o sea, diciendo que le gustaba su voz. Pero claramente esta acción, este momento, no es algo que podemos dejar pasar a simple vista, ya que no es la primera vez que cuando a Jungkook le preguntan ¿qué te gusta?, él mira o señala indirectamente a Jimin. Cuando digo que lo señala indirectamente me refiero a como que señala a dónde está Jimin, pero no lo señala él. No sé si explicarme. Señala el lugar donde Jimin está posicionado, pero no lo señala directamente, como no queriendo decirlo abiertamente, pero esperando que todos capten la indirecta. Como este momento hay muchos, realmente hay momentos parecidos donde Jungkook hace exactamente lo mismo, por lo cual nosotros estamos más que seguros que esto no es una casualidad, no es algo espontáneo. Es una manera discreta de Jungkook de decirnos que efectivamente lo que le gusta o quien le gusta es Jimin, lo cual no sería para nada descabellado. Hablemos de otra situación que también nos da a entender muchas cosas respecto a la química y a la conexión que comparten Jimin y Jungkook. Hay momentos que sin necesidad de palabras despiertan una infinidad de emociones, preguntas e interpretaciones, y este es uno de estos momentos, un instante en el cual las acciones hablan tan alto que resulta imposible no detenerse a observar. Uno de esos momentos que quedó grabado en la memoria colectiva de muchos fue durante uno de sus viajes, específicamente cuando realizaron un paseo en cuatrimoto. Lo que al principio parecía una simple actividad recreativa, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados por todo lo que se insinuó y curiosamente por todo lo que no se mostró del paseo entre Jungkook y Jimin.
Jungkook en esta ocasión decidió invitar a distintos integrantes a dar un paseo. Primero fue Hobby y luego Taehyung. En ambos viajes, nosotros pudimos observar meticulosamente desde todos los ángulos posibles, ya que habían cámaras instaladas en la propia cuatrimoto, tomas aéreas desde un dron y planos generales que nos permitieron ser testigos de cada sonrisa, cada paisaje y cada palabra. Todo quedó registrado sin filtros, sin cortes. Era como si el espectador, o sea nosotros, estuviéramos viendo todos los momentos que Jungkook estaba pasando al inicio con estos dos miembros en sus diferentes viajes. Pero todo cambió cuando llegó el turno de Jimin. Realmente fue un cambio muy notorio, y al parecer ni Jimin ni Jungkook tenían la intención de ocultar lo que había pasado. Al principio parecía que sería igual que los demás, o sea, al viaje que tuvieron Tae y Hobby con Jungkook. Ellos dos subieron a la cuatrimoto, Jimin y Jungkook se colocaron los cascos y se prepararon para la aventura. Al inicio la cámara seguía grabando, el dron sobrevolaba, todo transcurría con normalidad. Hasta que de pronto el ángulo cambió, o mejor dicho, desapareció. La transmisión de la cámara instalada en el vehículo se cortó de alguna manera. Ya no veíamos su trayecto, ya no escuchábamos sus voces, ya no teníamos acceso a su interacción de una manera más directa, como si de alguna manera se hubieran desvanecido en el silencio del paisaje. Pero eso no fue todo. Instantes después, vimos como Jungkook levantaba la mano hacia el cielo, haciendo una señal muy específica, una señal dirigida al dron. Y el dron obediente se alejó, porque la seña que Jungkook estaba diciendo era como retírate o deja de grabar. Así que se retiró del lugar, dejándolos de seguir. A partir de ese momento no hubo más imágenes, no hubo más grabaciones. El resto del paseo quedó envuelto en el misterio. Lo que ocurrió en ese trayecto, lo que se dijeron, lo que compartieron, lo que sintieron, quedó solo entre ellos dos. Y es aquí donde surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué cortar las cámaras justo en ese momento? ¿Por qué pedir al dron que se alejara cuando no lo hizo en sus dos viajes anteriores? ¿Qué había en ese paseo junto con Jimin que Jungkook consideraba que no debía ser visto por los demás, ni por quienes estaban grabando, ni por quienes verían el contenido después? Lo que sí sabemos es que este gesto fue completamente único. Jungkook no desconectó las cámaras cuando paseó con nadie más, solo con Jimin, así que podríamos decir que fue una decisión consciente, planificada y algo bien elaborado. Y es aquí donde yo quiero saber que ustedes me puedan brindar su opinión de qué piensan al respecto. ¿Por qué creen que Jungkook hizo aquello? ¿Qué es eso que no quería que viéramos? ¿Y cuál es la diferencia entre el viaje que tuvo con Tae y Hobby al viaje que compartió con Jimin? Personalmente creo que quería más privacidad, pero me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto.